Déjame arreglar este error, dijo Jesús disfrazado. El millonario se burló, pero quedó en shock. La pantalla principal de TechVision Industries mostraba un mensaje que helaba la sangre. Error crítico, $48 millones, ubicación desconocida. En la sala de servidores más avanzada de Monterrey, 20 ingenieros de élite, graduados de MIT, Stanford y el Tecnológico de Monterrey, miraban sus pantallas con el rostro descompuesto por el pánico. Patricio Sánchez, CEO de la empresa tecnológica más exitosa del norte de México, caminaba de un lado a otro como un león enjaulado, su traje Armani de $3,000, empapado en sudor frío. Lo que estaba a punto de suceder cambiaría no solo su destino empresarial, sino su comprensión misma de quién tiene el verdadero control sobre cada línea de código y cada alma humana. ¿Te gustaría ver más historias de fe y milagros como esta? Nuestro sueño es alcanzar 50,000 suscriptores antes de esta Navidad. Si esta historia está tocando tu corazón, suscríbete ahora, dale like y comenta de qué ciudad nos estás viendo y si te están gustando nuestras historias. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo el mensaje de esperanza. El reloj marcaba las 3 de la madrugada del viernes 23 de septiembre. Patricio Sánchez había sido arrancado de su cama en su residencia de San Pedro Garza García por una llamada que ningún CEO quiere recibir. Señor Sánchez, tenemos una situación catastrófica. Necesitamos que venga ahora. 45 minutos después, irrumpía en la sala de control central de TechVision Industries, su empresa de soluciones financieras digitales que manejaba las transacciones de 237 bancos en toda Latinoamérica. La escena que encontró era de pesadilla. Ingenieros corriendo entre servidores, pantallas mostrando cascadas de código rojo, alarmas silenciadas pero con luces intermitentes que convertían la sala en una discoteca del apocalipsis tecnológico. ¿Alguien me puede explicar qué diablos está pasando?, rugió Patricio, su voz retumbando en las paredes revestidas de paneles acústicos. Miguel Ángel Cordero, su director de tecnología, se acercó con un tablet temblando en sus manos. A sus 42 años, con un doctorado en ciencias de la computación del MIT y 15 años de experiencia, nunca había lucido tan derrotado. Señor Sánchez, el sistema de transferencias interbancarias colapsó a las 2 de la madrugada. $48 millones que estaban en proceso de transferencia entre el Banco Santander México y BBVA Bancomer simplemente desaparecieron. ¿Cómo que desaparecieron? Patricio arrancó el tablet de las manos de Miguel Ángel. El dinero no se evapora. Está en algún servidor, en algún nodo, en algún lugar. Hemos rastreado cada punto de la red, intervino Carolina Méndez, la arquitecta de sistemas senior. Es como si los fondos hubieran sido absorbidos por un agujero negro digital. No hay registro de transferencia completada, no hay registro de reversión, no hay absolutamente nada. 48 millones simplemente dejaron de existir en nuestro sistema. Patricio sintió cómo la sangre se le helaba. TechVision Industries había construido su reputación sobre una promesa: seguridad absoluta, transparencia total, 0 errores. En 7 años de operación jamás habían perdido un solo centavo, y ahora, en una sola noche, $48 millones se habían esfumado como humo. Tenemos 36 horas antes de que los bancos abran el lunes y descubran el desfalco, dijo Miguel Ángel, su voz quebrada. Si no recuperamos esos fondos, no solo perderemos los contratos con Santander y BBVA, todos nuestros 237 clientes huirán, y probablemente enfrentemos cargos criminales por negligencia. Patricio miró a los 20 ingenieros reunidos en la sala, los mejores, los más caros, los cerebros más brillantes que el dinero podía comprar. Cada uno ganaba entre $120,000 y $200,000 anuales. Y ahí estaban, inútiles, mirándolo con ojos de corderos degollados. La furia que había estado hirviendo en su pecho explotó como un volcán. «¡Son absolutamente incompetentes!», gritó arrojando el tablet contra el piso, donde se hizo añicos.
Les pago fortunas, les di los mejores equipos, los mejores servidores, y miren esto, 48 millones perdidos. Se acercó a Miguel Ángel, su rostro a centímetros del director de tecnología. Tú, con tu doctorado del MIT que tanto presumes, eres un fraude. Eres un inútil con diploma caro. Se giró hacia Carolina. Y tú, con tus certificaciones que cubren toda una pared, no sirves para nada. Caminó entre los ingenieros como un general inspeccionando tropas derrotadas. Todos ustedes son basura. Debería despedirlos a todos ahora mismo. Sacarlos a patadas. Alguien va a pagar por este desastre. Alguien va a rodar. Y cuando descubra quién es el responsable directo de este error catastrófico, no solo lo despediré. Me aseguraré de que nunca trabaje en tecnología otra vez. Lo hundiré profesionalmente hasta que mendigue por trabajo en un autoservicio. El silencio que siguió era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Varios ingenieros tenían lágrimas en los ojos. Otros miraban al suelo, humillados, quebrados. La sala olía a miedo, a fracaso, a desesperación. Y entonces, desde el cuarto contiguo donde estaban los servidores principales, se escuchó una voz suave, tranquila, casi musical. «Perdón, señor». Todos giraron hacia la puerta que conectaba la sala de control con el área de servidores. Allí, sosteniendo un trapo de limpieza y una botella de solución especial para equipos electrónicos, estaba un hombre que nadie había notado antes. Vestía un overol blanco inmaculado, simple pero limpio. Su rostro tenía una serenidad que contrastaba violentamente con el caos y la furia que llenaban la sala. Aparentaba unos 33 años, con cabello castaño hasta los hombros, barba corta bien cuidada y ojos. Sus ojos eran diferentes, profundos, como si pudieran ver a través de las pantallas, del código, de las mentiras, hasta el fondo mismo del alma. «¿Y tú quién diablos eres?», espetó Patricio, su voz todavía cargada de veneno. «Soy del Servicio de Limpieza Técnica Especializada, señor Sánchez», respondió el hombre con una sonrisa gentil. «Vengo cada viernes en la madrugada a limpiar los servidores y verificar que no haya acumulación de polvo que pueda afectar el rendimiento de los equipos». «Pues lárgate», ordenó Patricio. «No necesitamos limpieza ahora, necesitamos un milagro». El hombre en overol blanco no se movió. En cambio, dio un paso al frente. «Creo que puedo arreglar el error, señor». El silencio que siguió duró exactamente 3 segundos, y entonces la sala explotó en carcajadas. Miguel Ángel fue el primero en reírse, una risa histérica nacida de 72 horas sin dormir y el estrés que lo estaba matando. Carolina se tapó la boca, pero no pudo contener la risa. Los 20 ingenieros, uno por uno, comenzaron a reír. Algunas risas eran genuinas, otras eran amargas, todas eran crueles. Patricio miró al hombre del overol blanco y algo en su interior, algo oscuro y podrido que había estado creciendo durante años, encontró el objetivo perfecto para su humillación. «¿Tú?», dijo Patricio, su voz goteando sarcasmo. «Un limpiador va a arreglar lo que 20 ingenieros de MIT, Stanford y el TEC de Monterrey no pueden. Un tipo que friega pisos y limpia polvo va a resolver un colapso de 48 millones de dólares». Se acercó al hombre. Su sonrisa era la de un tiburón oliendo sangre. «Dime, genio, ¿estudiaste en Harvard? ¿Tal vez en el MIT? ¿O acaso tu título es de la Universidad de YouTube?» Las carcajadas se intensificaron. Varios ingenieros sacaron sus celulares, comenzando a grabar. Esto iba a ser legendario. La humillación del limpiador presumido sería el meme perfecto para aliviar la tensión de esta noche infernal. El hombre en overol blanco simplemente sonrió. No una sonrisa de burla, no una sonrisa incómoda, una sonrisa de alguien que conoce un secreto que los demás no pueden ni imaginar. «No estudié en ninguna universidad terrenal, señor Sánchez, pero entiendo de errores, de sistemas, de lo que está oculto y necesita ser revelado. Si esta historia ha tocado tu corazón y te identificas o estás pasando por situaciones donde te sientes despreciado o humillado, deja tu petición de oración en los comentarios. Dios ve cada lágrima y cada necesidad. No están solos en su dolor». Patricio Sánchez había construido un imperio tecnológico sobre 2 pilares:
arrogancia ilimitada y la capacidad de humillar a otros para afirmar su poder. Esta situación, este limpiador, presumiendo conocimiento que claramente no tenía, era demasiado perfecta para desperdiciarla. Una idea brillante, cruel y perfecta se formó en su mente. «Está bien», dijo Patricio, su sonrisa ensanchándose como la del gato de Cheshire. «Te voy a dar una oportunidad, maestro. Si realmente puedes arreglar este error, si puedes recuperar los 48 millones que estos incompetentes no pueden encontrar, te pagaré $1.000.000. Efectivo». Esta misma mañana, el hombre en overol blanco inclinó la cabeza escuchando. «Pero», continuó Patricio alzando un dedo, «cuando falles, y vas a fallar, te despediré personalmente. Y no solo eso. Todos estos videos que mis ingenieros están grabando, los voy a subir a YouTube, a Facebook, a Twitter, a LinkedIn. El mundo entero va a ver tu ridículo. El limpiador que creyó ser ingeniero va a ser viral. Serás el hazmerreír de todo México». Miguel Ángel murmuró: «Señor Sánchez, tal vez esto es demasiado». «Silencio», rugió Patricio. «Este imbécil quiso hacerse listo delante de profesionales. Que aprenda la lección». Se volvió hacia el hombre del overol. «¿Qué dices? ¿Aceptas el desafío? ¿O te largas con tu trapeador entre las piernas?» El hombre en overol blanco miró directamente a los ojos de Patricio. Y por un segundo, solo un segundo, Patricio sintió algo que no había sentido en años. Un escalofrío de... ¿miedo? No. Imposible. ¿Miedo de qué? ¿De un limpiador? «Acepto», dijo el hombre simplemente. «Pero cuando termine, señor Sánchez, usted tendrá que aceptar lo que yo revele». Sí, lo que sea». Patricio hizo un gesto despectivo. «Miguel Ángel, dale acceso a una terminal». Miguel Ángel, sintiéndose incómodo con toda la situación, llevó al hombre hacia la estación de trabajo principal. Era el terminal más poderoso de toda la sala, conectado directamente al núcleo del sistema, con 6 pantallas de alta resolución mostrando diferentes capas del código. «¿Sabes siquiera cómo encender esto?», preguntó Carolina con sarcasmo. El hombre se sentó en la silla ergonómica de $5.000, ajustó la altura con un movimiento suave y colocó sus manos sobre el teclado mecánico. «Sí», dijo simplemente, «sé cómo funciona». Y entonces comenzó a teclear. Lo que sucedió en los siguientes 7 segundos hizo que todos en la sala dejaran de reír. Sus dedos se movían sobre el teclado a una velocidad que era físicamente imposible. No era velocidad humana. Era como ver a alguien tocar un piano a 1000 notas por minuto. El sonido del tecleo era continuo, un solo zumbido ininterrumpido. «Espera», murmuró Roberto Chen, uno de los ingenieros senior especializado en ciberseguridad. «Eso es, no puede estar escribiendo tan rápido». En la pantalla principal, líneas de código comenzaron a aparecer. No era JavaScript, no era Python, no era C++, no era ningún lenguaje que ninguno de los 20 ingenieros reconociera. «¿Qué lenguaje es ese?», preguntó Carolina, acercándose a la pantalla, su sarcasmo evaporándose, reemplazado por perplejidad profesional. Miguel Ángel sacó su tablet de repuesto y comenzó a cronometrar. «Está escribiendo... Dios mío, está escribiendo 300 líneas por minuto. Eso es 5 líneas por segundo. Eso es imposible. Incluso los mejores programadores del mundo escriben máximo 150 líneas por minuto en ráfagas cortas». El código seguía fluyendo. Las manos del hombre eran un borrón. Pero lo más perturbador no era solo la velocidad, era la perfección. No había errores, no había retrocesos, no había correcciones. Cada línea era perfecta en el primer intento. «Parece», dijo Andrea Vázquez, ingeniera especializada en arquitectura de sistemas, «parece ensamblador puro, pero mezclado con algoritmos que no he visto nunca. Es como si estuviera hablando directamente con el silicio, con los electrones mismos». En la segunda pantalla comenzaron a aparecer diagramas de flujo de datos que nadie había solicitado. Mostraban exactamente dónde habían ido los 48 millones. No desaparecidos, no perdidos, simplemente mal etiquetados.
Un error en la capa de abstracción de la base de datos había causado que los fondos fueran clasificados como transacción fantasma y archivados en un sector de memoria que el sistema consideraba basura pendiente de eliminación. «Ahí están», dijo el hombre, su voz tranquila. «Los 48 millones nunca se perdieron. Simplemente fueron mal categorizados por un conflicto entre el protocolo de validación y el sistema de respaldo automático». Sus dedos no dejaban de moverse. «Ahora voy a traerlos de vuelta». Patricio, que había estado observando con una mezcla de incredulidad y creciente incomodidad, se acercó. «Espera, ¿cómo diablos?» Demasiado tarde. En la pantalla principal apareció un mensaje en letras verdes grandes. «Recuperación completa, 48.000 DERA USD, ubicación restaurada, transferencia lista para procesar». Miguel Ángel verificó en su tablet. 7 minutos, susurró. Resolvió en 7 minutos lo que nosotros no pudimos en 5 horas. El silencio en la sala era absoluto. Nadie se reía ahora. Los celulares que habían estado grabando seguían grabando, pero las expresiones en los rostros de los ingenieros habían cambiado de burla a asombro, de asombro a confusión, de confusión a algo que se acercaba peligrosamente al miedo. Pero el hombre en overol blanco no se detuvo. «Sin embargo», dijo, sus dedos todavía volando sobre el teclado, «el problema real no era el error de categorización. Ese fue solo un síntoma». Otra pantalla se iluminó. Tenían una vulnerabilidad crítica en la capa de encriptación de transferencias internacionales. Una puerta trasera que podría haber sido explotada por hackers en cualquier momento. «La he sellado». Carolina se acercó, mirando el código que estaba escribiendo. Eso es imposible. Esa vulnerabilidad no debería ser detectable sin al menos 3 semanas de auditoría profunda. «Y encontré algo más», dijo el hombre, su voz adquiriendo un tono diferente, más grave, más pesado. Presionó Enter. La pantalla principal cambió. Ahora mostraba una serie de archivos financieros, transferencias, movimientos de dinero, fechas que se remontaban a 3 años atrás. Miguel Ángel se acercó. Entrecerró los ojos. Estos son registros del fondo de pensiones de los empleados de TechVision». «Correcto», dijo el hombre. Otro Enter. La pantalla ahora mostraba una comparación lado a lado. Montos que deberían estar en el fondo de pensiones. Montos que realmente estaban. Faltaban $2.300.000. «Alguien», dijo el hombre, su voz ahora resonando de manera extraña en la sala, como si viniera de todas partes y de ninguna a la vez. «Ha estado desviando fondos del fondo de pensiones de los empleados durante los últimos 3 años. Pequeñas cantidades, 10.000 aquí, 15.000 allá, nunca lo suficiente para ser detectado en auditorías trimestrales. Pero acumulado durante 36 meses, $2.300.000 robados de las pensiones de 120 empleados que confiaron en esta empresa». Todos en la sala miraron las pantallas. Luego, se miraron entre sí. Luego, lentamente, todos giraron hacia Patricio Sánchez. El rostro del CEO había perdido todo color. Sus labios temblaban. Sus manos, que segundos antes habían estado en sus bolsillos en pose de arrogancia, ahora colgaban a sus lados, inertes. Esa es información privada», tartamudeó. «Archivos encriptados. Solo yo tengo acceso de nivel administrativo a esos registros». «¿Cómo?» El hombre en overol blanco se levantó de la silla, se dio vuelta y extendió sus manos frente a él, palmas hacia arriba. En sus palmas había cicatrices, perfectamente redondas, como si alguna vez clavos hubieran atravesado su carne. «Porque yo diseñé el código binario, Patricio», dijo, y su voz ahora llenaba la sala entera, no con volumen, sino con autoridad absoluta. «Yo inventé el concepto mismo de información. Yo ordené que la luz se separe de las tinieblas, que el 1 se separe del 0. Yo veo todo lo que se oculta en sistemas digitales y humanos. ¿Alguna vez has trabajado para alguien que te humilló, que te trató como si no valieras nada?
¿Has sentido la injusticia de ser despreciado por personas que deberían valorarte? Comenta tu experiencia. Que este sea un espacio donde nos recordemos que nuestro valor no lo define ningún jefe terrenal. El mundo se había detenido. O así lo sentía cada persona en esa sala de control de Tech Vision Industries. 20 ingenieros, los cerebros más brillantes que el dinero podía comprar, miraban a un hombre en overol blanco de limpieza que acababa de hacer lo imposible. Pero lo que había hecho con el código era insignificante comparado con lo que acababa de revelar y lo que acababa de afirmar. Roberto Chen fue el primero en romper el silencio, su voz quebrada por la incredulidad. Acabas de decir que diseñaste el código binario, que inventaste el concepto de información. El hombre asintió. Y mucho más que eso, Roberto. El ingeniero dio un paso atrás. El hombre sabía su nombre. Nunca se lo había dicho. Miguel Ángel, cuyo cerebro analítico estaba tratando desesperadamente de encontrar una explicación lógica, señaló las pantallas. Esto tiene que ser un truco, algún tipo de hack preparado. Nadie puede acceder a archivos encriptados de nivel administrativo sin las credenciales específicas. Y aunque pudieras hackear el sistema, no podrías hacerlo en 7 minutos. Llevaría días, semanas. A menos, dijo el hombre caminando lentamente por la sala, sus pasos suaves pero resonantes, que seas quien diseñó las leyes que gobiernan cómo funciona cada transistor, cada bit, cada quantum de información en el universo. Se detuvo frente a Carolina, quien sostenía su celular todavía grabando con manos temblorosas. Carolina Méndez, especialista en arquitectura de sistemas, 38 años, madre de 2 niños, Sebastián de 8 años y Valeria de 5. Cada noche antes de dormir, oras por ellos, pides protección, pides sabiduría para ser mejor madre. Yo escucho cada oración. Carolina dejó caer el celular. Sus piernas casi cedieron. ¿Cómo? Yo nunca. Nadie sabe. El hombre se movió hacia Andrea Vázquez. Andrea, perdiste a tu madre hace 6 meses, cáncer de páncreas. En su último día te susurró, dile a Jesús que lo espero. Y cada viernes visitas su tumba y le dices que todavía no has podido decírmelo. Pero ahora mismo ella está en mi presencia y está sonriendo porque finalmente me encontraste. Andrea colapsó en una silla, lágrimas corriendo por sus mejillas. Uno por uno, el hombre caminó entre los ingenieros. No todos, solo algunos, los que necesitaban escuchar. Daniel, luchando con adicción a los videojuegos, descuidando a tu esposa. Luis, con deudas de juego que ocultaste de tu familia. Patricia, con un aborto que te persigue cada noche en pesadillas. Fernando, contemplando el suicidio la semana pasada en el baño de tu departamento. Cada revelación era un terremoto, cada nombre pronunciado, cada secreto expuesto, no con crueldad, sino con una ternura devastadora que rompía las barreras que estas personas habían construido alrededor de sus corazones. Algunos cayeron de rodillas, otros lloraban abiertamente. El orgullo profesional, la arrogancia técnica, la confianza en sus propios cerebros brillantes. Todo se desmoronaba frente a un conocimiento que no podía ser explicado por algoritmos o bases de datos. Y entonces, el hombre se paró frente a Patricio Sánchez. El CEO había retrocedido hasta quedar contra la pared, su traje de $3,000 ahora arrugado y empapado en sudor. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, ahora estaban salvajes, aterrados. «No», susurró, «no te acerques». Pero el hombre dio un paso adelante. Patricio Sánchez, 52 años. Construiste este imperio sobre mentiras. Tu primer contrato grande con Banco Santander lo ganaste sobornando al director de adquisiciones con $150,000 en efectivo entregados en un restaurante de Polanco. Patricio negó con la cabeza violentamente. No, eso es mentira. Tu segundo contrato con BBVA lo aseguraste amenazando con revelar el affair del vicepresidente con su secretaria. Tienes fotos. Todavía las guardas en una caja fuerte en tu oficina privada, junto con otros seguros contra 12 personas más. Las piernas de Patricio cedieron. Se deslizó por la pared hasta quedar sentado en el piso.
Y el fondo de pensiones, continuó el hombre, su voz ahora cargada de un peso que hacía difícil respirar para todos en la sala. Comenzaste a robar de él hace exactamente 3 años, 2 meses y 17 días. Tu primera sustracción fue de $8,700. Te dijiste a ti mismo que era un préstamo temporal, que lo devolverías. Nunca lo hiciste. El hombre se arrodilló frente a Patricio, quedando a su altura. $2,300,000. De empleados como Rosa Martínez, tu recepcionista de 63 años que planeaba retirarse el próximo año. Su fondo de pensiones debería tener $140,000. Tiene 97,000 porque tú le robaste 43,000. Ella tendrá que trabajar 3 años más. Sus rodillas artríticas, su presión alta, 3 años más de sufrimiento porque tú quisiste comprar un yate. Patricio sollozaba ahora. No sabía, no pensé. Mentira. La voz del hombre resonó como un trueno. Sabías exactamente lo que hacías. Cada vez que hacías una transferencia, tu conciencia te gritaba y la silenciabas con más arrogancia, más crueldad hacia otros, más humillación a quienes considerabas inferiores para hacer que tu propia maldad pareciera pequeña en comparación. El hombre se puso de pie, mirando a todos en la sala. Ustedes 20 vinieron aquí esta noche pensando que enfrentaban un problema técnico, un error de código, pero yo permití ese error, yo lo orquesté. No para destruir, sino para exponer. Porque en Juan capítulo 12, versículo 48, yo dije algo que Patricio necesita escuchar ahora. Su voz cambió, adquiriendo una resonancia que parecía venir del principio mismo del tiempo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado ella lo juzgará en el día final. Se volvió completamente hacia Patricio. Hoy, Patricio Sánchez, no es el día final, pero es tu día de elección. Las pantallas detrás de él comenzaron a mostrar documentos, contratos, evidencias, todo el fraude de 3 años perfectamente documentado, con fechas, montos, cuentas receptoras. Tienes una decisión que tomar ahora mismo, y es simple. Se agachó nuevamente, mirando directo a los ojos del CEO destrozado. Confiesa públicamente lo que has hecho, devuelve cada centavo robado del fondo de pensiones con intereses calculados al 6% anual. Renuncia como CEO, entrégate a las autoridades. Y comienza el camino de restitución, arrepentimiento y redención. Patricio negaba con la cabeza, lágrimas y mocos mezclándose en su rostro. No puedo, perderé todo, mi reputación, mi empresa, mi familia. Ya perdiste lo que importa, dijo el hombre suavemente. Tu integridad, tu alma, la posibilidad de mirar a los ojos de tu hija de 17 años y que ella vea a un padre de quien enorgullecerse en lugar de un ladrón que ella tiene que defender con mentiras. Patricio se cubrió el rostro con las manos. El hombre se incorporó, su voz ahora dirigida a toda la sala. O puedes rechazar esta oportunidad. Puedes llamar a seguridad, inventar excusas, borrar evidencias, amenazar a estos testigos, continuar tu vida de fraude y crueldad. Dio un paso atrás. Pero si eliges ese camino, en exactamente 40 días, tu empresa colapsará. No por mi intervención directa, sino porque las consecuencias de tus acciones finalmente te alcanzarán. Y tu fraude será expuesto de una manera que no podrás controlar, ocultar o manipular. La justicia vendrá, no como venganza, sino como la consecuencia inevitable de rechazar la única mano que podía salvarte de ti mismo. Se acercó a la puerta, preparándose para salir. 40 días, Patricio, el mismo número que di a Nínive, suficiente tiempo para arrepentirse, suficiente tiempo para que la misericordia triunfe sobre el juicio, pero solo si eliges la vida sobre el orgullo. Patricio alzó la vista, su rostro desfigurado por el terror y la furia mezclados. ¿Quién diablos te crees que eres? El hombre sonrió, triste. Ya te lo dije, soy quien diseñó el código, soy quien ve todo lo oculto. Soy quien toca a la puerta y espera que abras. Extendió sus manos nuevamente, mostrando las cicatrices en sus palmas. Yo soy el que murió para que ladrones como tú tuvieran oportunidad de redención.
Y hoy vine disfrazado de lo que más desprecias, un simple trabajador de limpieza, porque necesitabas aprender que ante mí todos los títulos, todo el dinero, todo el poder humano no es más que polvo. Patricio, con un último destello de orgullo, de arrogancia moribunda, gritó: «¡Sal, sal ahora o llamo a seguridad! Eres un loco, un impostor, un limpiador delirante con trucos de hacker». El hombre asintió lentamente. «Como desees», y caminó hacia la puerta de salida. Pero antes de cruzarla, se volvió una última vez. 40 días, y desapareció. Literalmente. Entre un paso y otro, entre un parpadeo y otro, el hombre en overol blanco simplemente dejó de existir en el espacio físico. No pasó por la puerta, no corrió, no se escondió. Se desvaneció como humo dispersándose. Los celulares que habían estado grabando mostraban solo estática en el momento exacto de su desaparición. Carolina recogió su teléfono del suelo, reprodujo el video. El hombre estaba ahí. Y luego no. Solo interferencia digital, como si su presencia misma hubiera sido demasiado grande para ser capturada por tecnología humana. En el silencio absoluto que siguió, solo se escuchaba el sonido de Patricio Sánchez sollozando en el suelo. Y en las pantallas, las palabras seguían brillando. 40 días. Dime sinceramente, ¿qué harías tú si estuvieras en el lugar de Patricio? ¿Tendrías el valor de confesar y perderlo todo para salvarte a ti mismo? ¿O el orgullo es más fuerte que la conciencia? Tu respuesta dice mucho. Déjala en los comentarios. Los primeros rayos del amanecer comenzaban a filtrarse a través de las ventanas polarizadas de Tech Vision Industries, cuando Patricio Sánchez finalmente se levantó del suelo. Sus piernas temblaban. Su traje, antes impecable, parecía un trapo arrugado. Pero en su rostro, la vulnerabilidad y el terror estaban siendo rápidamente reemplazados por algo familiar. Negación fortificada. Miguel Ángel había pasado los últimos 20 minutos sentado en silencio, mirando las pantallas que seguían mostrando la evidencia del desfalco. Carolina había dejado de llorar, pero permanecía inmóvil, sus manos todavía temblando. Varios de los ingenieros habían salido de la sala, incapaces de procesar lo que acababan de presenciar. Los que quedaban parecían estatuas de sal, convertidos en pilares de asombro y temor. Patricio se sacudió el polvo imaginario de su traje, se arregló la corbata y su voz, cuando finalmente habló, tenía el mismo tono autoritario de siempre, casi convincente, casi. «Esto», dijo, señalando las pantallas, «esto es un hack sofisticado, un grupo criminal que penetró nuestros sistemas y plantó evidencia falsa». Nadie respondió. «¿Me escucharon?». Su voz se elevó. «Alguien nos hackeó, probablemente una operación de la competencia, TechSafe o Data Secure México. Saben que somos líderes del mercado y quieren destruirnos». Miguel Ángel finalmente habló, su voz plana, muerta. «Señor Sánchez, los logs del sistema muestran que esas transferencias del fondo de pensiones son reales, no fueron plantadas hoy, han estado ahí durante 3 años. Y la firma digital en cada transacción es suya. Requiere su huella dactilar, su contraseña de nivel administrativo y su código de verificación en 2 pasos. Nadie puede falsificar eso». Patricio se giró hacia él, furia destellando en sus ojos. «Estás cuestionando mi palabra. Después de todo lo que he hecho por ti, ¿quién te dio trabajo cuando nadie más te quería después del escándalo en tu empresa anterior?» Miguel Ángel se encogió, pero no retiró lo dicho. Patricio comenzó a caminar de un lado a otro, su cerebro funcionando a toda velocidad, construyendo la narrativa que necesitaba creer. Y ese tipo, el limpiador, obviamente un actor contratado. Algún hacker con conocimiento de ingeniería social. Investigó nuestros backgrounds, armó un perfil psicológico y montó este show para asustarnos. «Se desvaneció», dijo Carolina suavemente. «Se desvaneció en el aire frente a 20 personas. Nuestras cámaras lo grabaron». «Interferencia electromagnética», espetó Patricio. «Un truco barato. Humo y espejos. Hollywood ha hecho efectos más impresionantes con presupuestos de estudiantes». Pero su voz no tenía convicción. Tenía desesperación.
Se acercó a la computadora principal, donde el hombre había trabajado. Las líneas de código seguían ahí. Código que ninguno de sus ingenieros entendía completamente. Código que había restaurado 48 millones en 7 minutos. Sus manos se movieron sobre el teclado, tratando de borrar los archivos que mostraban su fraude. Acceso denegado. Probó su contraseña de administrador. Acceso denegado. Probó el código maestro de emergencia que solo él conocía. Acceso denegado. En la pantalla apareció un mensaje en letras blancas sobre fondo negro. No puedes borrar la verdad, Patricio. En 40 días será revelada. Patricio golpeó el teclado, su control finalmente quebrándose. Esto es imposible. Soy el dueño de este sistema. Yo controlo todo. Y entonces, como un rayo cayendo del cielo, la realización lo golpeó. El hombre había dicho: yo diseñé el código binario, yo inventé el concepto de información, el código binario, 1 y 0, luz y oscuridad. Hágase la luz, las cicatrices en las palmas, perfectamente redondas, clavos, los 33 años aparentes, la edad exacta, el conocimiento imposible de secretos que nadie podía saber, la capacidad de ver no solo código, sino almas. Patricio sintió como sus rodillas volvían a ceder, pero se forzó a permanecer de pie. No podía ser. Era delirio, estrés, falta de sueño. Necesito hablar con nuestro equipo legal, dijo, su voz quebrada. Y con el jefe de seguridad informática. Esto es un ataque coordinado y vamos a rastrearlo hasta su origen. Salió de la sala de control caminando rápido, casi corriendo. Necesitaba salir de ahí. Necesitaba aire. En el pasillo se detuvo frente a un espejo. Su reflejo lo miraba de vuelta. Ojeras profundas, cabello despeinado. Y en sus ojos, algo que no había visto en décadas. Miedo puro. Metió la mano en su bolsillo y sacó su celular. Marcó a Gerardo Villalobos, su abogado personal, el mejor que el dinero podía comprar. Gerardo, necesito que vengas a las oficinas ahora. Tenemos una situación. Patricio, son las 6 de la mañana del sábado. No me importa. Ven ahora o busco otro abogado. Colgó, marcó otro número. Ricardo Zamora, su jefe de seguridad informática. Ricardo, necesito un barrido completo de todos nuestros sistemas. Fuimos hackeados. ¿Hackeados? ¿Cuándo? ¿Qué se llevaron? Nada. Plantaron información falsa. Necesito que la borres toda. Señor, si plantaron información, necesitamos reportarlo a las autoridades. ¡No!, gritó Patricio. Esto se maneja internamente. ¿Entiendes? Internamente. Colgó antes de que Ricardo pudiera responder. 90 minutos después, Gerardo Villalobos llegó a las oficinas, tan impecable como siempre a pesar de la hora. Patricio lo llevó a su oficina privada. Cerró la puerta con seguro. Activó el bloqueador de señales que usaba para reuniones ultraconfidenciales. Alguien hackeó nuestros sistemas y plantó evidencia que hace parecer que he estado robando del fondo de pensiones de empleados. Gerardo, con 30 años de experiencia defendiendo ejecutivos corruptos, no se inmutó. ¿Cuánto aparenta que tomaste? 2.3 millones en 3 años. Gerardo sacó una libreta. ¿Es evidencia plantada o real? Patricio vaciló. Ese segundo de vacilación fue todo lo que Gerardo necesitó. Entiendo, dijo el abogado. Entonces no estamos hablando de un hack. Estamos hablando de control de daños ante exposición inminente. Puedes hacer que desaparezca, ¿verdad? La voz de Patricio tenía una nota de súplica. Eso es para lo que te pago. Depende. Gerardo se reclinó en su silla. ¿Quién más sabe? ¿Cuántos testigos? ¿Hay copias de la evidencia fuera de tus servidores? Patricio pensó en los 20 ingenieros, en los videos que habían grabado, en el hombre que se había desvanecido en el aire. Es complicado. Entonces aquí está mi consejo legal, gratis porque te aprecio. Confiesa, devuelve el dinero, renuncia, evita cárcel si tienes suerte. O pelea, niega todo, y probablemente termines en prisión federal dentro de un año cuando toda la evidencia salga a luz de manera que no puedas controlar. No voy a confesar, dijo Patricio tercamente.
No voy a perder todo lo que he construido por un error contable. Gerardo guardó su libreta. Entonces, buena suerte. Y cuando todo explote, no digas que no te lo advertí. Se levantó para irse, pero en la puerta se volvió. Una cosa más. La culpa, Patricio, es como un cáncer. La puedes ignorar, pero sigue creciendo. Y eventualmente te consume. He visto a muchos hombres poderosos caer. No porque sus crímenes fueran descubiertos, sino porque la culpa los destruyó desde adentro mucho antes. La puerta se cerró. Patricio estaba solo. Los siguientes 39 días fueron una pesadilla de paranoia creciente y control erosionado. Día 5. Patricio contrató a 3 firmas de ciberseguridad para auditar los sistemas. Ninguna encontró evidencia de hack externo. La evidencia del fraude era legítima. Día 12. Comenzó a tener pesadillas. En todas, un hombre en overol blanco lo miraba con ojos tristes y le mostraba sus manos marcadas. Día 19. Su esposa lo confrontó. ¿Qué te pasa? No duermes, no comes, actúas como un hombre perseguido. Él le mintió. Estrés laboral. Día 27. 2 de los ingenieros que habían estado en la sala aquella noche renunciaron. Cuando Patricio les preguntó por qué, uno simplemente dijo: no puedo trabajar para alguien que rechazó eso. No necesito explicar qué era eso. Día 35. Patricio encontró una Biblia en su escritorio. No sabía quién la había puesto ahí. La abrió aleatoriamente. Juan 12:48. Las palabras marcadas con resaltador amarillo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. Día 39. Se despertó a las 3 de la madrugada, sudando. En su sueño veía cómo todo se derrumbaba. Su empresa, su familia, su libertad. Y entre los escombros, el hombre en overol blanco preguntaba: ¿valió la pena tu orgullo? Día 40. Patricio llegó a las oficinas de TechVision a las 7 de la mañana. Todo parecía normal. Empleados llegando. Café preparándose. El mundo continuaba. Tal vez, pensó, todo había sido paranoia. Tal vez los 40 días no significaban... A las 9:30 de la mañana, su asistente irrumpió en su oficina. Señor Sánchez, hay personas de la Fiscalía General en recepción, y reporteros, muchos reporteros. El color huyó del rostro de Patricio. ¿Qué? Corrió hacia la recepción. Ahí, 3 agentes federales esperaban con órdenes de arresto, y detrás de ellos, un mar de cámaras y micrófonos. Patricio Sánchez, dijo el agente principal, tiene una orden de arresto por fraude, malversación de fondos de pensiones y evasión fiscal. Tiene derecho a... Pero Patricio no escuchaba. Solo podía ver las pantallas de televisión en la recepción mostrando las noticias en vivo. Escándalo en TechVision. CEO arrestado por robo de pensiones. Documentos filtrados revelan fraude de millones. Hackers anónimos exponen corrupción en gigante tecnológico. Su celular explotó con notificaciones. Clientes cancelando contratos, accionistas exigiendo su renuncia, socios distanciándose, y en su mente la voz tranquila pero absoluta del hombre en overol blanco. En 40 días será expuesto de manera que no podrás controlar. Exactamente 40 días. ¿Crees que Patricio merecía esta caída? ¿O te parece que la justicia divina fue demasiado dura? Cuando robas de los más vulnerables, hay redención posible. Cuéntame qué piensas. La celda de detención preventiva del Centro Federal de Readaptación Social de Monterrey olía a desinfectante barato y desesperación. Patricio Sánchez, quien hacía apenas 6 semanas dormía en sábanas egipcias de 1000 hilos, en una mansión de San Pedro Garza García, ahora yacía en un catre metálico, con un colchón de 2 pulgadas que olía a moho. El proceso judicial había sido devastador y rápido. Los documentos que un hacker anónimo había filtrado a todos los medios principales de México no solo incluían las transferencias fraudulentas del fondo de pensiones, incluían todo. Los sobornos para conseguir contratos, las amenazas a ejecutivos de la competencia, las fotos comprometedoras que usaba para chantaje, 3 décadas de corrupción expuestas en 48 horas de cobertura mediática continua. TechVision Industries colapsó en 60 horas.
Los 237 clientes cancelaron contratos. Los bancos congelaron cuentas. Los accionistas presentaron demandas. La empresa que Patricio había construido durante 15 años se evaporó más rápido que los 48 millones que habían desaparecido aquella noche. Pero lo que Patricio no había anticipado era la velocidad con la que los testigos aparecieron. Los 20 ingenieros que habían estado en la sala aquella madrugada fueron citados por la fiscalía. Y uno por uno contaron la misma historia imposible. Un hombre en overol blanco que arregló un error catastrófico en 7 minutos, que reveló fraudes ocultos, que conocía secretos que nadie podía saber y que desapareció literalmente en el aire. Los fiscales, por supuesto, descartaron la parte de la desaparición como estrés colectivo y privación de sueño, causando alucinación compartida. Pero la evidencia del fraude era irrefutable. Miguel Ángel Cordero, el director de tecnología, fue especialmente devastador en su testimonio. Vi al CEO humillar a un trabajador de limpieza. Vi a ese trabajador hacer lo imposible. Y vi al señor Sánchez rechazar la única oportunidad de redención que se le ofreció. Él eligió el orgullo sobre la verdad, y ahora todos pagamos el precio de su decisión. Carolina Méndez, la arquitecta de sistemas, testificó entre lágrimas. Ese hombre conocía mis oraciones privadas, conocía el dolor de mi familia, y cuando expuso los crímenes del señor Sánchez, no lo hizo con crueldad, lo hizo con amor roto, como alguien que ofrece salvamento a un hombre ahogándose y lo ve rechazar la mano extendida. Los medios comieron la historia viva, no la parte sobrenatural, que fue convenientemente editada. Pero la historia del CEO corrupto, del sistema podrido, de los empleados ancianos robados de sus pensiones, esa historia ardió a través de México como fuego. Rosa Martínez, la recepcionista de 63 años cuyo fondo de pensiones había sido saqueado, se convirtió en el rostro del escándalo. Su entrevista en Televisa fue vista por 12 millones de personas. Trabajé para ese hombre durante 16 años. Le di mi lealtad, mi esfuerzo, y él me robó $43,000 de mi retiro. Tengo artritis en mis rodillas, presión alta. Tenía planes de viajar a Oaxaca a ver a mis nietos. Ahora tendré que trabajar 3 años más porque mi jefe quería un yate. La esposa de Patricio, Alejandra, pidió el divorcio la primera semana. Se llevó a su hija Valeria y se mudó a casa de sus padres. Sus socios de golf dejaron de contestar sus llamadas. Su club exclusivo revocó su membresía. Su nombre, antes sinónimo de éxito tecnológico, ahora era sinónimo de traición y codicia. Y en la celda, con nada más que tiempo y silencio, Patricio finalmente se enfrentó a sí mismo. Las primeras 2 semanas fueron las más difíciles. Patricio pasaba las noches despierto, mirando el techo manchado de humedad, reviviendo una y otra vez aquella madrugada. El rostro del hombre en overol blanco, sus manos marcadas, la tranquilidad imposible en su voz cuando ofrecía salvación, y la propia respuesta de Patricio, arrogancia, burla, rechazo. Cada memoria era un clavo hundiéndose más profundo en su conciencia. Durante esas noches interminables, Patricio entendió algo terrible. El infierno no es solo un lugar después de la muerte. El infierno es tener que vivir consigo mismo cuando finalmente ves con claridad absoluta el monstruo en el que te convertiste, y no poder huir de ese espejo. La noche del día 60, después del encuentro con el hombre en overol blanco, Patricio se sentó en su catre con la Biblia que alguien había dejado en la biblioteca de la prisión. La misma que había aparecido misteriosamente en su escritorio. Sus manos temblaban mientras buscaba Juan, capítulo 12, versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día final. Leyó el versículo una y otra vez, y lentamente, como hielo derritiéndose bajo el sol implacable de la verdad, su corazón comenzó a quebrarse. El hombre no había mentido sobre nada. Los 40 días se cumplieron exactamente. El colapso había sido total. Y todo porque Patricio, en su arrogancia, en su orgullo intocable, había rechazado la mano extendida. Por primera vez en 30 años, Patricio Sánchez lloró. No lágrimas de autocompasión,
no lágrimas de arrepentimiento superficial, lágrimas de un hombre finalmente enfrentando el monstruo en el que se había convertido. Yo te rechacé, susurró a la celda vacía. Adiós, al hombre en overol blanco que ahora sabía, sin duda, había sido Jesús mismo. Viniste a mí, me ofreciste salvación, me mostraste el camino, y yo te escupí, te llamé loco, te ordené que salieras. Se dejó caer de rodillas en el piso de concreto frío. Robé de ancianos, humillé a los débiles, usé mi poder para aplastar a otros. Y cuando tú viniste, disfrazado de lo que yo más despreciaba, no te reconocí, no quise reconocerte. Las palabras brotaban ahora, años de orgullo colapsando como una presa reventada. Dijiste que la palabra que hablaste me juzgaría. Y tenías razón. Cada promesa que hice y rompí, cada empleado al que traicioné, cada mentira que viví, todo me juzga ahora, y me encuentra absolutamente culpable. Pensó en Rosa Martínez, trabajando 3 años más, en Miguel Ángel, ahora desempleado porque TechVision había colapsado, en los 120 empleados cuyas pensiones había robado. No merezco perdón, dijo, no merezco misericordia. Tuve mi oportunidad y la destruí. Pero si hay algo, cualquier cosa que pueda hacer desde aquí, desde este infierno que yo mismo construí, muéstramelo. No hubo respuesta audible. No apareció ningún ángel. No se abrieron las puertas de la celda milagrosamente. Pero algo cambió en el corazón de Patricio Sánchez esa noche. Algo pequeño, como una semilla plantada en tierra dura. A la mañana siguiente llamó a Gerardo Villalobos. Quiero cambiar mi declaración a culpable en todos los cargos. Silencio del otro lado. Patricio, eso significa prisión garantizada. Mínimo 8 años, probablemente 15. Lo sé. Podemos pelear esto. Podemos argumentar coerción, estrés, enfermedad mental temporal. No, dijo Patricio firmemente. Voy a decir la verdad, toda la verdad. Robé, extorsioné, destruí vidas por codicia y voy a pagar por ello. Otra pausa. ¿Estás seguro? Una vez que cambies tu declaración, nunca he estado más seguro de nada en mi vida. El juicio se convirtió en algo extraordinario. Patricio Sánchez, quien había planeado defenderse con el arsenal legal más caro de México, se paró frente al juez y confesó todo. Cada soborno, cada amenaza, cada centavo robado, y luego hizo algo que nadie esperaba. Su señoría, antes de que dicte sentencia, quiero hacer una declaración pública. El juez, sorprendido, asintió. Patricio se volvió hacia la galería llena de reporteros, empleados antiguos, víctimas de sus crímenes. Hace 60 días recibí una visita. Un hombre que yo desprecié porque pensaba que era solo un trabajador de limpieza. Ese hombre me mostró mis crímenes, me ofreció un camino de redención, y yo lo rechacé porque mi orgullo era más grande que mi conciencia. Buscó entre la multitud hasta encontrar a Rosa Martínez, sentada en la tercera fila. Señora Martínez, robé $43,000 de su pensión, robé años de su vida, y ninguna disculpa será suficiente. Pero desde prisión voy a trabajar. Voy a usar mis habilidades técnicas para enseñar a otros prisioneros. Voy a donar cada centavo que gane al fondo de restitución para todas las personas que dañé. Y voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser el tipo de hombre que debí ser desde el principio. Lágrimas corrían por su rostro. Ese hombre que vino a mí, sé quién era. Algunos dirán que estoy loco, que fue alucinación. Pero 20 ingenieros lo vieron, lo grabaron, y todos nosotros sabemos la verdad. Jesús vino disfrazado. Me ofreció gracia, y yo lo rechacé. Se volvió hacia el juez. Así que acepto cualquier sentencia que determine. La merezco, y más. El silencio en la corte era absoluto. El juez tardó 3 minutos en encontrar su voz. He sido juez durante 26 años. He visto a miles de hombres pararse donde usted está ahora. Casi todos mienten, casi todos culpan a otros, casi todos se pintan como víctimas. Usted es el primero que he visto tomar absoluta responsabilidad sin excusas. Golpeó su mazo.
Patricio Sánchez lo sentencio a 12 años de prisión federal por fraude y malversación. Pero voy a hacer algo inusual. Voy a recomendar que sea elegible para libertad condicional después de 8 años, condicionado a que complete restitución total a todas las víctimas. Y voy a ordenar que mientras esté en prisión, se le permita enseñar habilidades técnicas a otros prisioneros como parte de su rehabilitación. Golpeó el mazo nuevamente. Que Dios tenga misericordia de su alma, señor Sánchez. Parece que usted finalmente la está buscando. En la galería algo inesperado sucedió. Rosa Martínez se puso de pie lentamente, sus rodillas artríticas protestando con cada movimiento. Todos la miraron. Caminó hacia el frente de la sala, directamente hacia donde Patricio estaba siendo esposado por los guardias. Los reporteros se prepararon para capturar lo que seguramente sería un momento de confrontación dramática. Pero cuando Rosa llegó frente a Patricio, simplemente extendió su mano temblorosa y tocó su hombro. «Usted me robó 3 años de mi vida, señor Sánchez», dijo con voz quebrada pero firme. «Pero yo le voy a dar algo que usted no me dio a mí. Perdón, no porque lo merezca, sino porque Jesús me enseñó que el perdón libera más al que perdona que al perdonado. Y yo no voy a permitir que su pecado me convierta en una persona amargada». Las lágrimas corrían por el rostro de Patricio mientras Rosa se alejaba. Había esperado odio, venganza, rechazo, pero había recibido gracia y entendió, en ese momento devastador y hermoso, que así es como funciona el reino de Dios. Los últimos ofreciendo perdón a los primeros, los despreciados, mostrando nobleza a los poderosos caídos. 4 años después, en el taller de computación del Centro Federal, el prisionero 4587-B, antes conocido como Patricio Sánchez, enseñaba a un grupo de 12 hombres cómo programar en Python. Había cambiado. Su cabello, ahora gris, su rostro, marcado por años de introspección. Sus manos, las mismas que habían robado millones, ahora escribían código para ayudar a otros. En la pared de su celda había pegado un papel. En él, escritas en su propia letra, las palabras que había encontrado ocultas en el código que Jesús había escrito aquella noche. «Yo soy el camino. Rechazarlo no es perder sistema, es perder alma». Debajo, Patricio había agregado sus propias palabras. «Perdí mi sistema, mi empresa, mi dinero, mi libertad, pero encontré mi alma, y ese fue el mejor trato de mi vida». Un nuevo prisionero recién llegado se acercó tímidamente. «Oye, escuché que tú eres el que enseña computación». Patricio asintió. «También escuché que tú eres el tipo que dice que conoció a Jesús vestido de limpiador». Patricio sonrió. «Es cierto. ¿Y crees que si alguien como yo, que ha hecho cosas terribles, crees que hay esperanza?» Patricio puso su mano en el hombro del joven. «Amigo, yo robé de ancianos. Destruí familias, rechacé a Jesús en su propia cara, y aún así, aquí estoy, con una paz que nunca tuve cuando era millonario. Si hay esperanza para mí, hay esperanza para cualquiera». Señaló hacia el cielo. «Él sigue tocando puertas. La pregunta no es si Él está dispuesto a perdonar, la pregunta es si nosotros estamos dispuestos a abrir». El joven, cuyo nombre era Carlos y tenía solo 23 años, se sentó en una de las sillas del taller. Sus ojos estaban rojos, había llorado recientemente. «Maté a un hombre en una pelea de bar», susurró. «Fue un accidente, pero él está muerto igual. Su familia me odia. Yo me odio. ¿Cómo puedo siquiera empezar a buscar perdón?» Patricio cerró la laptop frente a él y se sentó junto a Carlos. «Te voy a contar algo que aprendí aquí adentro», dijo. «La culpa es como código corrupto en tu alma. Seguirá corriendo en loops infinitos, consumiendo toda tu memoria, hasta que permitas que el programador original entre y lo reescriba. Jesús no viene a parchear tu código, viene a reescribirlo completamente. Pero tienes que darle acceso de administrador a tu corazón». Le entregó a Carlos una Biblia pequeña, gastada de tanto uso. Empieza con el Evangelio de Juan. Lee sobre un hombre que negó a Jesús 3 veces y aún así fue perdonado y restaurado.
Lee sobre una mujer sorprendida en adulterio que debía ser apedreada y fue liberada. Lee sobre un ladrón en una cruz que recibió promesa de paraíso en su último aliento. Y entiende esto: si hay esperanza para ellos, para mí hay esperanza para ti. Esa noche, en su celda, Patricio oró, ya no con palabras de desesperación o negociación, sino con palabras de gratitud. Gracias por no dejarme tener éxito en mi pecado. Gracias por destruir mi imperio antes de que destruyera mi alma completamente. Y gracias por venir a mí, incluso cuando yo no merecía ni un segundo de tu tiempo. Y en su espíritu, aunque no con sus oídos, escuchó una voz que conocía bien. Hijo pródigo, finalmente regresaste a casa. Patricio sonrió en la oscuridad de su celda. Había perdido todo lo que el mundo consideraba valioso, y había ganado lo único que realmente importaba. La semana siguiente, Miguel Ángel Cordero, ahora trabajando para una nueva startup tecnológica, recibió un correo electrónico anónimo. El remitente era simplemente un amigo. El correo contenía un solo archivo adjunto: código fuente. El mismo código que el hombre en overol blanco había escrito aquella noche hace 4 años. Miguel Ángel lo abrió con manos temblorosas. Y ahí, entre las líneas de código incomprensible, encontró comentarios ocultos. Mensajes. Uno de ellos decía: Miguel Ángel, deja de buscar validación en títulos, yo te valido, J. Otro: Carolina, tus hijos no necesitan una madre perfecta, necesitan una madre que los ama y ora por ellos. Sigue orando, yo siempre escucho. JJ. Había 20 mensajes, uno para cada ingeniero que había estado en esa sala. Miguel Ángel llamó a Carolina inmediatamente. ¿Lo recibiste? Sí, su voz temblaba. ¿Cómo es esto posible? El código ha estado en nuestros servidores durante 4 años y nunca vimos estos comentarios. Porque, dijo Miguel Ángel suavemente, creo que solo estaban destinados a ser vistos ahora, cuando finalmente estuviéramos listos para recibirlos. Hubo una pausa. Miguel Ángel, ¿tú crees que realmente era...? Sí, dijo Miguel Ángel sin vacilar. Sí, Carolina, era él, y sigue siéndolo, y sigue escribiendo código en nuestras vidas, solo que ahora, finalmente, estamos aprendiendo a leerlo. 6 años después del encuentro, en una pequeña iglesia en las afueras de Monterrey, se llevó a cabo un evento inusual. Patricio Sánchez, ahora en libertad condicional después de cumplir 8 años, había sido invitado a compartir su testimonio. La iglesia estaba llena hasta el tope, no solo con cristianos curiosos, sino con muchos de aquellos que habían sido parte de la historia. Rosa Martínez, en la primera fila, sus rodillas finalmente operadas con el dinero de la restitución completa que Patricio había logrado pagar. Miguel Ángel y Carolina, sentados juntos con sus familias, varios de los 20 ingenieros dispersos entre la congregación. Y en la última fila, apenas visible, Carlos, el joven que había conocido en prisión, ahora libre y trabajando como programador junior gracias a las habilidades que Patricio le había enseñado. Cuando Patricio subió al púlpito, no vestía trajes de $3,000, vestía jeans simples y una camisa blanca. Y cuando habló, su voz no tenía la arrogancia de antes, sino la humildad quebrantada de alguien que había muerto a sí mismo y resucitado a algo nuevo. Yo conocí a Jesús, dijo simplemente. No en un templo, no en un retiro espiritual, en mi oficina a las 3 de la madrugada cuando mi mundo se estaba derrumbando, y vino disfrazado de lo que yo más despreciaba, un trabajador de limpieza, porque él sabía que si venía como lo esperaba, como un predicador elegante o un profeta poderoso, mi orgullo hubiera encontrado maneras de rechazarlo con respeto. Pero al venir como el más bajo, me obligó a enfrentar la verdad de mi corazón, que yo valoraba más el estatus que la salvación. Se detuvo, mirando directamente a la congregación. Algunos de ustedes están aquí esta noche en sus propias 3 de la mañana. Su mundo se está derrumbando, y Jesús está tocando su puerta, tal vez disfrazado de una crisis que pensaban era su enemigo, tal vez disfrazado de una pérdida que creían los destruiría,
Déjenme decirles algo que me costó 8 años en prisión aprender. A veces Dios tiene que destruir nuestros sistemas para salvarnos a nosotros mismos. Y cuando Él venga, no lo rechacen porque no viene en el paquete que esperaban. Ábranle la puerta, porque perder todo y ganarlo a Él es infinitamente mejor que tener todo y perderlo a Él. La historia de Tech Vision Industries, del CEO que cayó y encontró redención en prisión, y del misterioso hacker Ángel que expuso corrupción, se convirtió en leyenda en los círculos tecnológicos de México. Algunos la cuentan como una parábola sobre orgullo y caída. Otros la ven como una advertencia sobre corrupción corporativa. Pero aquellos 20 ingenieros, ahora dispersos por todo el país, trabajando en diferentes empresas, la cuentan de manera diferente. La cuentan como el día en que Jesús vino a su lugar de trabajo, disfrazado de lo que la sociedad más desprecia, y les mostró que Él ve todo, conoce todo, y ofrece redención a todos, incluso a aquellos que lo rechazan en su propia cara. Porque al final, la justicia divina no es como la justicia humana. No viene solo para castigar, viene también para redimir, si tan solo tenemos el valor de dejar que nuestros sistemas colapsen para que nuestras almas puedan ser reconstruidas. Después de esta historia, pregunto, ¿alguna vez Dios ha permitido que tu vida colapse para salvarte de ti mismo? ¿Has rechazado advertencias que ahora, mirando atrás, sabes que venían del cielo? A veces perdemos todo lo terrenal para ganar lo eterno. Si esta historia te movió, si tocó algo profundo en tu corazón, déjanos tu testimonio en los comentarios. Y si conoces a alguien que necesita escuchar que el arrepentimiento genuino siempre tiene esperanza, comparte este mensaje. Porque todos necesitamos recordar. Jesús sigue tocando puertas, disfrazado de las formas más inesperadas, esperando que abramos. ¿Abrirás la tuya?